Hola, ¿qué tal? Seguimos conversando con Tomás Calvo y en esta ocasión vamos a hablar sobre su trayectoria académica. Tomás, tú llegas a Francia a los 6 años de edad, concretamente a la Borgoña Profunda. Es un país que en ese momento te es extraño, no hablas el idioma y tienes que ir a la escuela primaria. ¿Por qué no nos hablas cómo fue ese proceso? Sí, pues como historiador voy a empezar volviendo hacia atrás con un poco de cronología. La vez anterior comentamos que mi familia, en cierta forma, a partir de los años 20, mis abuelos llegan a Francia, nace mi padre, mi tío. Vienen los años 30, mi padre, mis abuelos regresan a España, las circunstancias, sabemos, de la España muy convulsa. Y allá por los años 40 y tantos mi padre se casa, tiene un niño. Hemos recordado que en 49 vuelve a lo que él considera su país, Francia, a través de circunstancias muy peculiares. Y en 1950, yo tengo efectivamente 6 años, mi madre, mi abuelo materno y yo llegamos a Francia en las condiciones que más o menos has descrito. Para mí, digamos, fue efectivamente algo muy traumático, probablemente. Digo probablemente porque es difícil volver sobre esas circunstancias con el paso del tiempo, pero repito, creo que lo he dicho la última vez, para un niño todo eso es relativamente fácil de adaptar y las circunstancias, en particularmente lingüísticas, no fueron para mí ningún peso. Rápidamente, en unos meses, probablemente me integré a la lengua francesa. Eso es el primer punto, digamos un poco de cronología. Dentro de esa cronología voy a volver, por supuesto, atrás y voy a volver a los años 1953. Y voy a explicar en unos instantes por qué. Segundo punto, como historiador, que hay que tomar en cuenta es el contexto. El contexto de la Francia de los años 50, por supuesto, no es el de Francia ni el del mundo en este momento. En este momento estamos dentro de un régimen que en Francia se llama la Cuarta República, que ha nacido en 1945 después de la derrota alemana. Es una Francia que está en plena reconstrucción después de la guerra, de la ocupación alemana. Es una Francia que está muy burguesa, indudablemente, con un sistema liberal, pero al mismo tiempo con un sistema que tiene una continuidad con el régimen anterior a la ocupación alemana, a lo que se llama el Estado de Vichy, es decir, continuidad con la Tercera República. Y aquí en este contexto, ¿qué es lo que nos interesa de esa Tercera República? Es lo que se ha llamado, no sé si es un mito, es una realidad, para mí fue una realidad, para otros probablemente fue un mito, del becado de la Tercera República. ¿Qué es el becado de la Tercera República? Pues es lo que en Francia se ha llamado, en una metáfora, el funcionamiento del ascensor social. Durante la Tercera República, a través de un sistema de becas que se entregaban, por supuesto, a los elementos más meritorios, supuestamente más meritorios, a través de concursos y al mismo tiempo menos favorecidos por las condiciones sociales, se les permitía acceder de forma modesta, pero real, dentro de la sociedad. Ese ascensor funcionó de ese modo, fue un acomodo que dio cierta soltura a la sociedad en la Tercera República que va más o menos de 1871 hasta 1939 y que retoma, digo, ese ideal en esa Cuarta República en la cual yo estoy viviendo en los años 1950, 53 y los que siguen, ya que la Cuarta República muere en cierta forma en los años 60 con la llegada de Gaulle al poder en Francia y va a nacer lo que es hoy el sistema francés, es decir, la Quinta República. Pero volvamos y nos quedamos en esa Cuarta República. Entonces, ese ideal
de posibilidad de acceso social a través de la educación, a través de la escuela, está funcionando. Y yo voy a ser uno de esos elementos que lo van a aprovechar, bien o mal, pero bueno, digamos, hasta cierto punto. Cronología, contexto y anécdota. La anécdota es una anécdota muy conocida o relativamente conocida en la literatura francesa contemporánea. Es 1957, el gran escritor francés Albert Camus obtiene el premio Nobel. Y el primer gesto, habiendo recibido el anuncio de ese premio Nobel, el primer gesto de Albert Camus es describir a su viejo maestro de la primaria. Una carta que se puede encontrar muy fácilmente, muy sencilla, relativamente corta, pero donde le dice: muchas gracias por haber tendido la mano a ese pequeño y pobre estudiante. Sin esa mano que usted me tendió cuando yo era alumno de la primaria en su clase, no estaría yo y no tendría lugar lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, no soy Albert Camus, no hago paralelo, pero quisiera también en cierta forma volver sobre un maestro que yo tuve durante 3 años seguidos y que en cierta forma me formó cuando yo tenía 8, 9, 10 años, que son los años esenciales dentro precisamente de la formación de un ser humano. ¿Dónde estamos? Pues estamos en los alrededores todavía de Le Creusot, todavía no hemos ingresado a la ciudad luz, entre comillas, esa ciudad de la primera revolución industrial, ciudad obrera, etcétera, etcétera. Estamos en un pueblo que se llama Écuisse, un pueblo que está en las alturas, un pueblo chiquito, donde hay una escuela con 2 clases. Y entre esas 2 clases que tiene un institutor, un maestro de primaria y su esposa, la esposa tiene los niños más jóvenes y mi hermana en particular, una de mis hermanas que ya está ahí, y el maestro, mi maestro, tiene los alumnos de los niveles superiores. Son lo que se llaman clases únicas, es decir, que si hay 6 niveles de primaria, la señora se ocupa de los 3 niveles de los pequeños y el maestro al mismo tiempo, procedimiento que se conoce en todas partes, se ocupa al mismo tiempo de los 3 niveles superiores de la primaria. Y yo me encuentro durante 3 años pasando de un nivel al otro con él. Se puede decir su nombre, es de los pocos nombres de esa época que todavía me recuerdo, Monsieur Bouguer exactamente. Es un hombre muy firme, de una gran entereza, bastante riguroso, pero que probablemente me encaminó en una serie de principios republicanos, morales, sin que sea de una moralidad cerrada, y que en cierta forma le debo mi ser, no tal vez mi ser intelectual, pero mi ser psicológico en el cual me he encontrado a lo largo de mi vida. Entonces, como Camus, a mi nivel, le agradezco también lo que he podido hacer en las etapas ulteriores. Y es un prototipo de maestro que se encontraba en esa época. Lo que en Francia ya llamábamos los hussardos de la República. Los soldados de la República que tenían contingentes de alumnos que formar y los formaban dentro de los moldes de la República. Tercera, cuarta o después quinta República. Un punto interesante también, ya que estamos en la historia, en ese pueblo pequeño, que hoy en día probablemente, no sé si todavía exista la escuela, si hay alumnos, habrá hoy en día 5, 6, 7, 8, 10 alumnos. En esa época había, no los he contado, pero seguro había entre 50 y 60 alumnos en esa escuela. ¿Por qué?
porque estamos precisamente en los días que siguen, o los años que siguen al baby boom que es esa explosión demográfica que sigue precisamente el final de la Segunda Guerra Mundial, en la cual las economías, las sociedades se dan cuenta que hay que en particular en Europa y en particular en Francia, que hay que desarrollar la natalidad. Y el resultado es ese baby boom, el resultado es esas cohortas de alumnos que llegan a la escuela, y el instrumento de todo esto son esos maestros de escuela formados a la antigua y que transmiten tal vez un saber tradicional, pero muy formativo. Y me quedo ahí sobre ese primer momento. Después, ¿qué pasó? Pues después empieza precisamente el mecanismo del ascensor social, el mecanismo de las becas de la República. Es decir, que tengo apenas 11 años cuando salgo de esa escuela y inmediatamente entro en el proceso de concursos. Si queremos entrar en ese momento, los pequeños franceses, de la primaria a la secundaria, hay que pasar un concurso. Y los concursos van a seguir en cada paso de desarrollo de mi progresión, entre comillas, social. Paso ese concurso, lo paso muy bien, aunque vengo de un pueblo pues allá lejano, pero aunque lo haya pasado muy bien ese concurso, entre las primeras plazas, no me van a destinar a la vía, lo que se llama la vía real. Es decir, no entro en el liceo que me hubiese permitido tener una educación totalmente burguesa, con latín, griego, etcétera, etcétera. Como hijo de obrero, no sé quién me orientó, no sé si fue mi maestro que me orientó, no sé si fue la sociedad que me orientó, no sé si fue mis padres bajo el consejo de unos y otros que me orientaron, pero me orientaron a una vía corta, que eran los colegios de enseñanza moderna, CEG, colegios de enseñanza moderna que por lo tanto no me daban acceso a la vía, digamos, al proceso, a la cultura burguesa. Y nunca aprendí latín, nunca aprendí griego, lo que para un historiador hasta cierto punto pudo ser una maledicción, pero que en mi caso, y no entro en detalles, se volvió una benedicción porque tuve que hacer geografía, no podía hacer latín en ciertos momentos en la universidad, y haciendo geografía, pues fui un historiador geógrafo, como pienso que es la mejor desarrollo que puede tener el historiador, pero eso ya es otra historia. Entonces, bueno, entro en un colegio para, digamos, gente popular, pero con posibilidades de una relativa ascensión, y ahí me encuentro con otros maestros, que ellos mismos proceden del mismo sistema, es decir, que son antiguos maestros de primaria, pero que siendo los mejores dentro de esos maestros de primaria, les han permitido una ascensión social y pasar al nivel de profesores de secundaria. En Francia la secundaria no es como México, que se queda, digamos, hasta el nivel de los 14, 15 años. La secundaria en Francia va hasta lo que ustedes llaman la preparatoria, es decir, incluyendo al final el bachillerato. Pero bueno, en este caso los colegios nomás llevaban en el sistema hoy mexicano, es decir, de la secundaria. Con esos maestros que igual están chapados a la antigua, rudos, probablemente con poco carisma, pero con un profundo sentido de sumisión, voy progresando, entrando dentro de ese molde, digamos, de ese edificio republicano, igualitario relativamente, ya que, repito, no pasé al liceo y fue en ese momento, tal vez sin lo que lo tenga consciente, pero fue una frustración para mí, pero bueno, así fue. Y llegamos al final de lo que ustedes llaman la secundaria, es decir, 4 años después de haber entrado en ese colegio. ¿Qué voy a hacer? Ahí se plantea la pregunta. No tengo, mis padres todavía pues son obreros, no hay muchas
posibilidades en mi familia y pues no hay otra opción que pasar de nuevo concurso, otro concurso. Pero esta vez un concurso que debe de asegurar en cierta forma el sustento y tal vez más que el sustento, mi porvenir. En ese momento tengo 15, 16 años, voy a pasar un concurso para entrar como alumno de escuela normal primaria en Francia. Primero fue lo que podríamos llamar una escuela normal primaria rural, relativamente rural, en la ciudad de Nevers. Tomás, entonces para la preparatoria ingresas a el modelo de escuelas normales y pasas por Nevers, Dijon y después Montpellier. ¿Cómo se explica todo ese transcurso, esa incursión en tres instituciones distintas? Bueno, de entrada hay que hablar de algo que ha desaparecido en Francia, lo mismo que pienso que el ascensor social ha desaparecido, que son esas escuelas normales que ya no existen en Francia. En esas escuelas normales entrabas efectivamente al principio de lo que ustedes llaman la preparatoria, es decir, a los 15, 16 años. Y yo entré. Eso significaba dos cosas. Por un lado, yo, si lograba el concurso, no únicamente de entrada, pero de salida, iba a ser maestro de escuela. Era automático. Tenía mi plaza reservada como maestro de escuela. Dos, a partir de ese momento, a partir de los 15, 16 años, yo era funcionario francés. Es decir, que siendo alumno de escuela normal, ya era, en cierta forma, un futuro maestro, y como futuro maestro ya era funcionario. Y como funcionario, pues tenía un cobro, tenía un salario. Es decir, que a partir de los 16 años ya no dependía lo más mínimo de mis padres. Era interno en la escuela normal, donde me daban de comer, me vestían no, pero bueno, me cobijaban, me daban abrigo y por otro lado tenía un sueldo. Y por lo tanto mi encaminamiento ya estaba hecho dentro de ese sistema. Ahora, Nevers era el punto de partida. En Nevers me quedé 2 años, pero como dije era en cierta forma una escuela rural. Entonces, si yo quería progresar, tenía que subir de un rango. Y a cabo de los 2 años, la escuela normal primaria se quedaba en 4 años. 3 años de prepa hasta el bachillerato y un 4º año, que era un año de formación, digamos, pedagógica. Yo me quedé 2 años en Nevers, escuela rural, digamos, y después me pasaron a Dijon, que es la capital de Borgoña, donde había una escuela normal, digamos, de un nivel, pero todavía primaria, de un nivel más desarrollado, donde pasé el bachillerato, un bachillerato literario en acorde con mis propias orientaciones, mi propio sentir. Y después, pues lógicamente, a cabo de ese 3er año en Dijon, me quedaba un 4º año de formación para ser maestro de escuela y al salir de ese 4 años y después de otro concurso me iba pues en una escuela cualquiera y hubiese sido, y por qué no, con mucho honor y privilegio, hubiese sido un maestro de primaria. Pero en ese momento el director, siempre en cierta forma los maestros iban escogiendo, te iban vigilando y te iban encarrilando. El director de esa escuela normal de Dijon me vio o me tomó en cuenta y me dijo, pues, ¿por qué no se va usted a Montpellier, mucho más al sur? Ahí hay una escuela normal todavía primaria, pero que todavía tiene una especialidad más importante, que es una escuela que prepara en 2 años al concurso para entrar en la escuela normal superior de Saint-Cloud, que en cierta forma ya era el nivel superior y que ya todavía existe. Entonces me mandaron 2 años en la escuela normal primaria de Montpellier. Estuve allí los 2 años formándome a un concurso
que pasé al cabo de los 2 años, ya debemos estar, me he perdido la cuenta, pero debemos estar por los años 1960 y algo, 63, 64, y al cabo de los 2 años pues logré ingresar en lo que era en cierta forma el paraíso para alguien como yo, la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud en París. En esa escuela normal pues ya era una sociedad mucho más mezclada, donde ya no eran únicamente grupos populares que habían accedido hasta cierto nivel, pero era más bien una élite burguesa que se estaba en cierta forma autorreproduciendo. Hay que reconocer las cosas. Es decir, que existía todavía ese ascensor social, yo lo había aprovechado ya que había llegado hasta ahí, pero dentro de la promoción, que éramos unos 40, yo era el único hijo de obrero e inmigrado. Todos los otros eran burgueses de buenas o grandes familias. Tomás, y debes tener alrededor de 22 años cuando llegas a París, a l'École Normale Supérieure. ¿Tú viste eso como un triunfo? Es decir, hijo de migrantes, de obreros, que llega a Saint-Cloud, ¿lo viste como un triunfo? No, por una razón muy sencilla. Estaba en el movimiento, estaba en la ola. Cuando vas caminando, no miras detrás, tal vez miras delante. Sí, obviamente me daba cuenta que había tenido muchas oportunidades y era muy agradecido al sistema, probablemente de forma demasiado acentuada, pero bueno, agradecía al sistema, aun siendo crítico, ya que yo estaba en el entorno del Partido Comunista francés en esa época, pero bueno, reconocía lo que había logrado, pero la verdad eso no me preocupaba, miraba hacia adelante, y mirar hacia adelante era a cabo de los 4 años el contrato de esa escuela normal, donde esta vez entraba como funcionario, estudiante funcionario, era lograr al cabo de los 4 años lo que en Francia se llama todavía hoy en día otro concurso más, que es el concurso de la agregación, que es el concurso que te abre la entrada para enseñanzas en los liceos y sobre todo, pero hoy en día cada vez menos, el sistema va cambiando a las universidades. Entonces, durante esos 4 años, mi meta era hacia adelante conseguir la agregación. Y mientras tenía la obligación, al lado de la Escuela Normal Superior, de pasar los exámenes, no concursos, sino los exámenes de la universidad, tomando en cuenta que la universidad es la única que puede distribuir o dar los títulos universitarios, mientras que la Escuela Normal Superior nos albergaba, nos promocionaba, nos ayudaba, nos apoyaba, nos daba los elementos académicos, pero también económicos, para seguir progresando. Éramos, hay que reconocerla, una élite seleccionada que todavía le daban más ventajas que a los simples estudiantes, porque aparte de los cursos que seguíamos en la universidad, que eran los cursos universitarios, normales, corrientes, etc., teníamos una serie de profesores para nuestra promoción, para nosotros, que nos iban preparando progresivamente a esa meta final, a los 4 años de la agregación, y que por supuesto era paralelo a la enseñanza de la universidad. Y precisamente hablando de profesores, durante esos años en la Escuela Normal Superior, bueno, tuviste maestros de la talla de Daniel Roche, de Jean-Louis Viget, de Pierre Lévesque, de Jean Favier. ¿Cuál fue la enseñanza que te dejaron esos profesores? Eran muy diferentes, inclusive sus estatus eran distintos. Por ejemplo, Jean-Louis Viget y Daniel Roche eran profesores dentro de nuestra institución, eran nuestros profesores, digamos, atitrados. Eran lo que llamábamos entonces nuestros caïmans, nuestros repetidores,
nos repetían cursos, nos daban cursos. Bien, sobre lo que a ellos les interesaba, Viger es uno de los grandes especialistas de la cruzada contra los albigenses, vive inclusive en Albi, precisamente, albigenses o cátaros, y Daniel Roche es uno de los grandes especialistas del siglo XVIII francés. Todavía hoy en día uno y otro están, por supuesto, ya jubilados. Y aparte de esos dos caimanes que teníamos, que eran nuestros maestros personales, entre comillas, teníamos una serie de conferencistas de muy alto nivel, que podían ser efectivamente gente como Pierre Lévesque. Pierre Lévesque es alguien que siempre me ha maravillado pensar en él. Era un hombre que eran tiempos en los cuales todavía se fumaba en las salas de clase, por lo menos los profesores llegaba con su pipa, la encendía al principio, después se olvidaba que su pipa ya se había apagado, proseguía con su pipa, daba vueltas entre las mesas de los estudiantes, estaba vestido de una forma que hoy en día sería tal vez un poco normal, pero que entonces era muy llamativa, con colores muy vivos, con pantalones no de mezclilla, pero de velour, pantalones de pana, de color rosa. Bueno, en fin, todo un personaje, pelos largos, todo un personaje. Nos hablaba de esa encrucijada de civilizaciones del cual yo he hablado con mis estudiantes, no obviamente con su pasión, no con su conocimiento, esa encrucijada de civilizaciones allá después de la epopeya de Alejandro, allá por el actual Afganistán, donde sabemos que la cultura helenística, la cultura india, las culturas asiáticas se han juntado con ese fermento procedente de Occidente, procedente de Grecia, de Macedonia, con Alejandro. Bueno, eran horas maravillosas donde pues pequeño estudiante que procedía de escuelas normales primarias, que procedía de una ciudad industrial perdida en el fondo allá de Borgoña, descubría mundos absolutamente fascinantes, extraordinarios. Y bueno, sí, Jacques Favier era uno de los grandes especialistas de la Edad Media, era especialista de allá del siglo XIII, XIV, nos contaba cómo un consejero del rey de Francia lo había mandado con una tropa, obviamente, a Roma, había bofeteado el Papa, imagínense, para la Francia laica, republicana, oír hablar que un consejero francés allá por el siglo XIII, XIV, abofeteó a un Papa, era algo que en cierta forma valía ser escuchado. Y así. Y mientras, pues, de vez en cuando nos acordábamos que teníamos que seguir cursos en la universidad y íbamos a la universidad. Y aquí es un punto importante, interesante, la universidad que nos correspondía como Escuela Normal Superior de Saint-Cloud era la Universidad de Nanterre. Y la Universidad de Nanterre era una universidad que había apenas nacido. Nació en 1965 y fue de la voluntad del príncipe. Quiero decir, el príncipe entonces era de Gaulle, que le dijeron, oiga, hay mucha gente, el baby boom está dando sus frutos, hay gente que está llegando a las universidades, hay que crear siquiera otra universidad más. Y de Gaulle dijo, bueno, pues, creamos una universidad, ¿dónde quieren que la creen? Pues, no sé, pues Nanterre, ahí Nanterre. Nanterre, es decir, fuera de París, para que los estudiantes no nos fastidien dentro de París. Nanterre, se le olvidaba que era las barriadas, donde había la gente más pobre de París. Entonces mandas una universidad totalmente desarraigada en un espacio que es un espacio de extremada pobreza, pues evidentemente estás poniendo, no más falta ponerle el fuego a la mecha para que el polvorín estalle.
Y el polvorín estalló precisamente, lo sabemos, en el 68 en Nanterre. Pero Nanterre era un polvorín. Y resulta que el otro polvorín, o los otros polvorines, eran las dos escuelas normales superiores que había en París, la de Ulm y la de Saint-Cloud. ¿Y por qué era otro polvorín? Pues por ahí estaban estudiantes privilegiados que tenían por lo tanto tiempo y la capacidad de pensar, de reflexionar, de idearse, entre comillas, un mundo mejor. Y en la escuela normal en realidad éramos tres grupos. Había un grupo que se llamaba los tala porque en francés tiene la palabra o la expresión aller à la messe, los que van a la iglesia, es decir, los tradicionales, los de derecha, para no entrar en detalles. Teníamos un segundo grupo, esos tres grupos estaban más o menos equilibrados en número, que eran los comunistas, los que en ese momento los otros, veremos después quiénes son los otros, llamaban los revisionistas, es decir, los comunistas, pero ya prácticamente aliados del capitalismo, comunistas ortodoxos. Yo pertenecía a ese grupo. Y teníamos el tercer grupo, no más numeroso, pero mucho más activo, mucho más dinámico, mucho más agresivo que los otros, que eran, por un lado, los trotskistas y por otro lado, los maoístas. Y que todo esto constituía una especie de caldo de cultivo verdaderamente muy inestable y que, pues, cuando Nanterre empezó su movimiento, inmediatamente se conectó, ya que nosotros mismos íbamos a Nanterre, se conectó con lo de Nanterre y todo eso creó, por supuesto, una especie de agitación perpetua dentro de Nanterre, dentro de la Escuela Normal Superior, después dentro de París, en las calles de París, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vive Tomás Calvo la primavera parisina del 68? Pues la vive de forma contrastada. Por un lado, obviamente, era un aire nuevo de libertad y de comunicación, de comunión. Ibas por las calles de París y había 3, 4, 5 gentes sentados en una terraza de café discutiendo. Y a los 10, 15, 20 minutos, alrededor de esos 4 o 5 discutiendo, había 15, 20, 30 personas que estaban discutiendo con ellos, sin conocerse, simplemente por una especie de calor o de necesidad de comunicar unos con otros. Por un lado. Por otro lado, habían los desfiles de estudiantes por las calles de París, que creaba otro espíritu de comunión. Nos reagrupábamos y participábamos con nuestros esloganes, nuestros gritos, etcétera, etcétera. Es fácil de imaginar. Y hacíamos un recorrido por París y después nos regresábamos a nuestro lugar, a nuestra escuela, donde estamos hospedados, por supuesto, y no pasaba nada. Y después había cosas más difíciles para mí. Por un lado, el ambiente dentro de la escuela era un ambiente terrible, porque por supuesto había una agresividad muy fuerte de los trotskistas maoístas contra nosotros, los revisionistas, que llamaban, por supuesto, traidores de la clase obrera. Entonces era difícil de soportarlo, pero bueno, así era. Y por otro lado teníamos los tala, es decir, los tradicionalistas que se reían con gran placer de esa discusión, de esas peleas a veces casi no físicas, pero a punto de, entre unos y otros. Entonces había un clima muy malsano, muy malo. Por otro lado, pues había también en las calles de París, porque bueno, esos desfiles, esas procesiones de estudiantes, todo eso estaba muy bien, pero llegó un momento en el cual hubo barricadas, calles cerradas,
con estudiantes. Y entonces, pues, yo ya no me reconocí ahí, ya no seguía ese movimiento. Entonces, no sé si debo confesarlo, pero llegó un momento en el cual verdaderamente traicioné el movimiento. En ese sentido que estábamos hospedados en la escuela normal, todos, pero teníamos una habitación para dos, lo que llamábamos caution, juntos, dos estudiantes juntos. Y yo compartía mi habitación con un estudiante, compartimos 2 años, hicimos gran amigo, pero de situación social totalmente distinta. Yo era de donde venía, él era hijo de un gran burgués francés, funcionario de la FAO en Roma, y que sus padres tenían una casa en Chantilly, casa así de veraneo en Chantilly, un lugar muy bonito. Pues llegó un momento en el cual él y yo dejamos París, dejamos las calles de París, sus barricadas, sus discusiones, y nos refugiamos unos 15 días en esa maravillosa villa que tenía él en Chantilly. Y así fue. Mi lucha, entre comillas, de mayo del 68. Bueno, entonces hay que volver todavía mucho más atrás. Hay que volver pues, a los años 1947, 48, no lo sé muy bien, en un cine de Barriada de Valencia. Es mi primer recuerdo de ser animado, no tengo otro anterior, debo tener 3, 4 años, no sé. Estoy en brazos de mi padre, estamos en ese cine de Barriada que está literalmente atiborrado. Mi padre con un niño en brazos no tiene él mismo ni para sentarse, está derecho, me tiene en sus brazos y los dos estamos viendo, por supuesto, la pantalla. Y lo único que veo en esa pantalla son unos caballos, bellas sillas de montar, unos hombres con grandes sombreros, un polvo, cabalgatas, canciones. En cierta forma estoy viendo en la España franquista de los años 40 y tantos, estoy viendo una de las primeras películas mexicanas, tal vez Rancho Grande o algo parecido, no lo sé, que llegan a España. Ese recuerdo, en cierta forma, nunca se me fue, nunca se me borró, hasta hoy en día. Y otro recuerdo ya un poquito más adelante, ya estamos en Francia, ya debe ser por los años 1955, 56, algo de eso. Estamos todavía viviendo en un pueblo, pero en otro pueblo a 7, 8 kilómetros, en un cine de ese pueblo, también otra vez un cine, se proyecta una película. Y en bicicleta, yo con mi bicicleta, mi padre con su bicicleta, vamos de nuestro pueblo a ese pueblo para ver esa película. ¿Y qué película es? Pues es ni más ni menos que una película de Hollywood, ¿de acuerdo? Pero no cualquier película de Hollywood, es ni más ni menos que Viva Zapata, de Elias Kazan como director, como guionista ni más ni menos que John Steinbeck y como principal actor, todos sabemos, Marlon Brando.
This land is yours. You must protect it. Bueno, es una película a la americana, no importa, pero en cierta forma me conforta en ese mito, para mí esa magia, pienso que es una magia del mundo mexicano. Bien, pasan los años, estoy en París, estoy en la Escuela Normal Superior y resulta que dentro de nuestros privilegios tenemos el derecho de pasar un año en el extranjero, donde queramos, para hacer nuestra maestría. Yo pues todos los años iba a España, pues no iba a volver a España. Me hubiese gustado ir a Japón, pero no hablaba japonés. Y por supuesto pues tenía ese sortilegio de México a través del Rancho Grande, a través de Zapata, etcétera, etcétera. Y me dije, pues voy a ir un año a México. Además, mi colega con quien compartía la habitación había pasado 2 meses de vacaciones anteriormente en México y había regresado, por supuesto, maravillado, y me había él también, en cierta forma, dejado el gusanito. Así que no tenía otra opción que irme a México. Pero bueno, ir a México no era simplemente ir a México por ir a México. Suponía que tenía una razón de ir a México. Y esa razón suponía un tema de maestría. Y entonces pues me volteé hacia uno de mis 2 caimanes que cité anteriormente, Daniel Roche. Me fui a verlo y dije, oiga, fíjese que me gustaría ir a México, pero bueno, necesito un tema. Y él, obviamente, especialista de Francia del siglo XVIII, dice, pues yo no sé, pero tengo un buen amigo. Tengo un buen amigo que se llama Jean-Pierre Berthe, que vive aquí en París, que es director de estudios en la Escuela Superior de Altos Estudios, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Él es un gran especialista de México, vaya a verlo. Y me fui a ver a Jean-Pierre Berthe, quien va a ser mi gran maestro, mi gran amigo, etcétera, etcétera, mi padre espiritual, en cierta forma, en los años siguientes. Sí, recuerdo muy bien ese día que fui a ver a Jean-Pierre Berthe, porque fue el 22 de marzo de 1968, que fue, en cierta forma, el primer día de la explosión estudiantil en París, al punto que se le nombró el movimiento del 22 de marzo. En ese momento, Berthe me encaminó, me dijo, pues fíjese que tengo un amigo en México, un tal Jean Meyer, del cual también podremos hablar ulteriormente, que me acaba de decir que los mormones, ni más ni menos que los mormones, tienen una filmoteca para sus necesidades religiosas, porque ellos necesitan rezar para sus ancestros. Y rezar para sus ancestros, sus antepasados, supone que los conozcan. Y para conocerlos tienen que reconstituir sus genealogías. Y para reconstituir sus genealogías necesitan ir a los libros parroquiales, donde están asentados las actas de bautismo, matrimonio, defunciones de dichos antepasados. Y para simplificar todo esto que han hecho los mormones, pues han microfilmado prácticamente todos los registros parroquiales de la República Mexicana y han depositado todos esos microfilms en la Ciudad de México en un lugar. Entonces yo, Jean-Pierre Berthe, me estoy interesando por la demografía histórica, la reconstitución del pasado demográfico de la población mexicana. Todo eso todavía no se ha trabajado, pero es un buen tema. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a México, toma una parroquia y hace lo que en Francia se ha hecho hasta ahora con los estudios demográficos parroquiales? Y así, no en octubre, fue un momento delicado, lo sabemos en México, sino principios de noviembre llegué a México para hacer una monografía demográfica de una parroquia mexicana, en este caso fue Acatzingo, allá por el estado de Puebla. Y finalmente, Tomás, ¿cómo fue ese primer viaje a México?
En su totalidad, pues fue un viaje muy provechoso. Descubrí que finalmente no era español porque la había dejado España tan temprano, no era mexicano porque, francés, no era francés porque tampoco había nacido en el país y sentía cierta distancia entre los franceses y yo, aunque me habían aceptado, recibido, etcétera, etcétera. No era obviamente mexicano, pero me sentí bien en México. El problema de las raíces no me preocupó. Por lo tanto, eso fue un punto muy positivo. Me sentí libre, por una vez, en cuanto a mi propio ser, a mi propia identidad. No se me planteó y ya no se me planteó desde entonces. Por un lado. Por otro lado, pues fue una aventura académica de mucho interés. No sabía nada, por supuesto, de la demografía histórica hasta que llegué a México. Había conseguido los 2 o 3 manuales indispensables y con eso pues me di cuenta que eso de demografía histórica era para mí, por un lado, una tarea pesada, minuciosa, con mucho rigor, pero al mismo tiempo que permitía establecer una serie de hipótesis y que dejaba a la imaginación caminar finalmente más allá de las estadísticas que tenía que manejar. Podemos, porque obviamente empieza también haciendo un poco de historia. Todo eso es parte de la historia de la humanidad, aunque visto desde una ventanita, un ángulo muy limitado. Es el principio de lo que se llaman la era de los charter. Y me correspondió efectivamente participar en los principios de esos charter. Charter hoy en día pues hay mil compañías que te llevan a donde tú quieres en 1000 formas, en 1000 tipos de charter. Entonces por supuesto los principios eran mucho más restringidos. Había una compañía Icelandic, que se llamaba Icelandic, que era prácticamente la que hacía charter entre Europa, Francia o digamos Europa continental y América. Entonces tuve que tomar el avión donde ellos salían, que era en Luxemburgo. Por primera vez y única vez en mi vida fui a Luxemburgo. De Luxemburgo y a Icelandic nos llevaron en una escala a Islandia, de donde era la compañía. De Islandia, otro avión, eran 68, repito, no es hoy en día, me llevó hasta Nueva York. En Nueva York, pues ahí me pasé todo el día. Y tenía un vuelo hasta San Antonio, pero resulta que el primer vuelo estaba sobrevendido, no lo pude tomar, entonces tuve que esperarme toda una noche allí en el aeropuerto de Nueva York, hasta que al día siguiente por fin me dieron un vuelo a San Antonio. Una vez en San Antonio, pues ya ahí se me paraba, digamos, lo bueno en avión y tuve que tomar Greyhound, la compañía de autobuses Greyhound, que me llevó de San Antonio hasta Ciudad de México. No me acuerdo cuántas horas fueron, pero fueron 17, 18 horas. Lo que me recuerdo, y fue mi primera comida en México, era 6 de la mañana, estábamos en San Juan del Río. San Juan del Río, ahí nos separa el autobús, bajamos. ¿Qué quieren comer? Pues yo, la verdad, no sabía muy bien. Y finalmente me trajeron unos huevos a la mexicana. Fue mi primera comida mexicana. Y la primera palabra mexicana que oí, mexicana, fue ahí también. Otro de los viajeros, un joven, me preguntó, ¿va usted al mero México? Al mero México, ningún español dice mero, voy al mero. Y dije, sí, bueno, le entendí, sí, voy al mero México. Y ya prácticamente no estaba naturalizado mexicano, pero por ahí andaba encaminando. Y llegué a México, me fui primero a un hotel que desapareció
en el temblor del 85, pero bueno, yo ya no estaba ahí, que era el Hotel Uruguay, allá calle Uruguay, creo, en el mero centro de México. Quedé ahí 3, 4 días. Después me fui a una pensión que existía sobre la Alameda Central, que hoy ha desaparecido. Al lugar hay un banco. No sé si es un banco de México, un banco que está ahí. Y en esa pensión ahí me quedé 15, 20 días hasta que dos otros jóvenes estudiantes franceses se juntaron conmigo y nos trasladamos ya a un lugar de mucho más lujo entonces, ni más ni menos que el propio Tlatelolco, donde nos fuimos a vivir en una de las torres, que creo que hoy en día ya no existe, la Torre Zacatecas, que daba sobre la avenida Reforma de Tlatelolco. Ya, por supuesto, ya había pasado todo lo de Tlatelolco, era un mes antes. Lo único que quedaba, digamos, presente eran los granaderos que seguían presentes en la Plaza de las Tres Culturas y en particular enfrente del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y ahí fue tu primer encuentro con Enrique Flores Cano y Alejandra Moreno? Sí, pero primero fue por medio de Jean Meyer. Primero conocí a Jean Meyer, entonces, pues como todo migrante, también tenía una experiencia de migrante, y como todo migrante tenía una dirección, un nombre, un teléfono en mi bolsillo que me había dado, por supuesto, Jean-Pierre Berthe, que era el de Jean Meyer. Jean Meyer en ese momento tendría unos 28, 29 años, estaba de profesor ya en el Colegio de México, era un joven, muy dinámico, muy inteligente, muy impresionante. Y Jean Meyer pues, venía de la misma escuela que yo, simplemente que él había salido 2 años antes. El espíritu de cuerpo existe y es otro elemento que hay que tomar en cuenta en ese ascensor social que hemos comentado anteriormente, pero es otro punto. Entonces, Jean Meyer me recibió con su esposa, sus hijos muy pequeños entonces, y pues éramos de la misma escuela, teníamos los mismos intereses, nos hicimos amigos, y me acuerdo que el domingo que seguía, no sé, hacía apenas unos días que yo había llegado a México, el primer domingo o el segundo domingo que yo estaba en México, pues él había sido invitado por Enrique y Alejandra Flores Cano y Moreno Toscano, habían sido invitados a visualizar una película de la gran película, el gran obra de arte histórico mexicano cinematográfico, que es la película de la Revolución Mexicana que hizo, creo que Salvador Toscano. Salvador Toscano, que es o era el abuelo de Alejandra Moreno Toscano, la esposa de Alejandro Flores Cano, de Enrique Flores Cano. Y entonces esa película, hoy en día esa película ha circulado mucho, todo el mundo la conoce, etcétera, etcétera, pero entonces, 68, pues era algo totalmente todavía desconocido, y nos hicieron una proyección particular, privada, para, por supuesto, Jean y su familia, y pues para mí que llegaba. Enrique y Alejandra, Enrique Flores Cano, habían llegado de París, donde habían sido estudiantes, unos meses antes. Yo llegaba de París. Mi director, entre comillas, era Jean-Pierre Berthe, que estaba en la Escuela de Altos Estudios. Enrique y Alejandra habían pasado como estudiantes por la Escuela de Altos Estudios. Entonces, pues todo eso hizo que nos relacionamos, y que pues en ese departamento que teníamos allá en el 7º piso de la Torre Zacatecas, varias veces Enrique Flores Cano y Alejandra vinieron a visitarnos. Me acuerdo una vez, en ese departamento estaba invitado a la vez
Jean Meyer, su familia, y Enrique y su esposa. Había llegado Jean, estábamos esperando a Enrique y tocan a la puerta del departamento. Abrimos, pensábamos que era Enrique y vemos entrar un señor de charro, viejo señor vestido de charro, con su guitarra, su esposa con una guitarra, y era un regalo que hacía Jean y a nosotros, Enrique, era, digamos, un cantante, pero un cantante cristero. Y Jean estaba terminando su tesis en ese momento sobre los cristeros. Y nosotros estábamos grabando con los dos otros franceses que habían llegado, estábamos grabando canciones tradicionales mexicanas. Entonces se pasó toda la noche escuchando esos dos cantantes de canciones rancheras y sobre todo, repito, cristeras, grabándolas para nuestro placer y al mismo tiempo para que yo pudiera aprovecharlas y integrarlas de cierta forma a su tesis sobre los cristeros. Son momentos de gran importancia que contribuyen a construir en cierta forma un apego con un país, con una sociedad, con un mundo, con una gente. Muchas gracias, Tomás, por esta entrevista y a ustedes por su atención. Ellos hicieron un plan, de acuerdo con las mujeres, no se vayan a rajar. El que se raje se muere, no se vayan a rajar. El que se raje se muere. Cuando él se despidió de su madre y ella de él, hijo de mi corazón, cuando te volveré a ver, hijo de mi corazón, cuando te volveré a ver. Se fugaron esos hombres a las 3 de la mañana, Lisandro y Ernesto Peri, también Ovidio Catana, Lisandro y Ernesto Peri, también Ovidio Catana. Se salieron estos hombres, brincan por una escalera, el que se quiera quedar. Nosotros vamos pa' afuera, el que se quiera quedar. Nosotros vamos pa' afuera. Esos que se desertaron recomendaron al destino, Lisandro agarró sin rumbo. Dios me libre en mi camino, Lisandro agarró sin rumbo. Dios me libre en mi camino. Entonces dice Lisandro, no me vayan a matar, pero entre Jamiltepec ya no vuelvo a regresar, pero entre Jamiltepec ya no vuelvo a regresar. Cuando llego a Cerro Grande